Damos la bienvenida al doctor Marco Benalcázar con su conferencia Inteligencia Artificial, funciones matemáticas que simulan capacidades del cerebro humano. Buenos días con todos. No sé si me escuchan, me confirman, por favor. Sí, lo escuchamos, doctor. Muy gentiles, muchas gracias. Buenos días, muy amables por la invitación. Permítanme poner la pantalla pues en modo presentación. Muchas gracias, decía, por la invitación, especialmente al ingeniero Jorge Sánchez, quien gentilmente me invitó a participar de este evento. Una felicitación cordial a los organizadores de esta conferencia prestigiosa, pues espero que esta charla les sea de mucho provecho para todos ustedes, para conocer un poco más acerca de un campo de presente y sobre todo mucha proyección todavía en el futuro, como lo es el campo de la inteligencia artificial. El día de hoy vamos a hablar de inteligencia artificial desde una perspectiva matemática. Vamos a hablar de funciones matemáticas que simulan capacidades del cerebro humano, que sería una definición corta de lo que es hoy por hoy inteligencia artificial. Como ya le dijeron, pues mi nombre es Marco Benalcázar, soy profesor e investigador de la Escuela Politécnica Nacional. Soy también director del Laboratorio de Investigación en Inteligencia y Visión Artificial Alan Turing de la Escuela Politécnica Nacional. Antes de empezar la charla, quisiera invitarles a que se conecten con nuestro laboratorio. Como les decía, es el Laboratorio de Investigación en Inteligencia y Visión Artificial. Pueden visitarnos en nuestra página web www.laboratorio-medioia.epn.edu.es o también pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, laboratorio.ia.epn, o en nuestra cuenta de YouTube, Artificial Intelligence Research Lab. Pueden seguirnos a través de cualquiera de estos canales digitales para que sepan y estén actualizados de los permanentes trabajos que nosotros hacemos, algunos de los cuales les contaré brevemente en el transcurso de esta charla. Empecemos conversando, pues, de lo que es el cerebro humano y a qué se refiere el término de inteligencia. El cerebro humano es un conjunto de materia gris, o es una materia gris, a través del cual nosotros podemos percibir, por ejemplo, el mundo que nos rodea. De esta manera, pues, todo lo que nosotros percibimos es una predicción que hace nuestro cerebro en base a la información sensorial que recibimos a través de nuestros órganos de visión, oído, tacto o gusto. En ese sentido, pues, el cerebro humano, como he indicado, es una máquina de hacer predicciones. Vamos a probar o vamos a poner a prueba justamente a través de este sencillo experimento cuán bien funciona esta máquina. Aquí ustedes tienen una porción de un tablero de ajedrez. Aquí tenemos un cilindro y aquí tenemos dos celdas, la celda A y la celda B. Quiero que por favor todo mundo observe claramente estas dos celdas A y B. Y la pregunta sencilla que vamos a responder es si A y B tienen la misma intensidad. Les doy unos breves segundos, señalo nuevamente la celda A y la celda B, y la pregunta es si estos dos tienen, grosso modo, digamos, el mismo color, ¿ok? Entonces, ustedes internamente o para ustedes mismos pueden dar la respuesta y acuérdense de esta respuesta que la vamos a analizar. Muy bien. Probablemente la mayor parte de ustedes habrá respondido de que A y B son de diferente color. Sin embargo, A y B tienen exactamente la misma intensidad. Es nada más una ilusión óptica la que nuestro cerebro ha enfrentado, que nos ha hecho ver a la mayoría de nosotros como que A y B tienen diferente color, pero aquí justamente he puesto una barra que tiene exactamente el mismo color que las celdas A y B, que probablemente les muestra a ustedes que A y B efectivamente tenían el mismo color. Nuevamente quitamos la barra,
¿ok? Y ahí probablemente, de nuevo, algunos de ustedes perciban que A y B tienen diferente color. A propósito, no es un truco donde se ha cambiado la imagen sigue siendo exactamente la misma. Simplemente, en este caso, nuestro cerebro eh, hace una mala predicción respecto del color de A y B, ¿ok? Y justamente este experimento nos muestra de que nuestro cerebro es una máquina de hacer predicciones, una máquina muy buena, pero no es una máquina perfecta. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, pues, de esta parte, lo que tenemos que acordarnos es que el cerebro humano predice todo lo que nosotros percibimos, por lo tanto, pues, la percepción nuestra respecto del mundo es o corresponde, pues, a lo que el cerebro mejor indica respecto de lo que nos rodea. Una vez que hemos visto que el cerebro humano es una máquina que permite hacer predicciones, empecemos analizando qué es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, grosso modo, puede ser definida como una parte o una disciplina de la computación que nos permite construir agentes. En este caso, estos agentes pueden ser piezas de código o programas de computadora o también dispositivos electrónicos. Para construir estos dispositivos electrónicos, nosotros combinamos dos partes dos elementos que son las matemáticas y la programación. Con estos dos elementos, nosotros desarrollamos estos agentes cuya función es simular algunas capacidades de la inteligencia humana, como por ejemplo la capacidad de percibir, es decir, de interpretar la información sensorial que reciben los agentes a través de dispositivos que sensan el entorno o el ambiente, dispositivos electrónicos, por supuesto. Otra de las capacidades de la inteligencia humana es el hecho de aprender. En este caso, cuando nosotros construimos agentes que pueden aprender, estamos en el campo del machine learning, el aprendizaje computacional o la inteligencia computacional. Cualquiera de estos nombres son sinónimos, se refieren a la misma cosa y que son tan populares hoy por hoy, sobre todo en el campo industrial. Los agentes también pueden representar el conocimiento adquirido de diferentes formas, de diferentes maneras, y a esto se denomina, justamente este problema se denomina representación del conocimiento. También pueden hacer planificación, ¿ok? Y esto es otro de los problemas que pueden ser resueltos mediante agentes construidos con inteligencia artificial. En resumen, la inteligencia artificial se dedica a construir agentes que simulan ciertas capacidades de la inteligencia humana. Aquí vemos al diagrama de inteligencia artificial puesto desde otra perspectiva. En este caso, a través de este diagrama, lo que quiero dejar en claro es que estos problemas que he manifestado no son mutuamente excluyentes. Al contrario, tienen puntos en común y normalmente un problema o una familia de problemas se ayuda de otra familia de problemas. Por ejemplo, para construir algoritmos que interpreten datos de sensores, típicamente se usan algoritmos de machine learning. Para hacer planificación también podemos usar algoritmos de machine learning o las salidas de sistemas de percepción. Y para hacer percepción también podemos utilizar algoritmos de planificación. Bien, hemos visto que uno de los problemas de los que se ocupa la investigación en inteligencia artificial es justamente el desarrollo de algoritmos de aprendizaje, a lo cual se denomina machine learning. Primero empecemos describiendo por qué se denomina machine learning. En matemáticas, todos estamos familiarizados con el término función, que recibe típicamente variables independientes y nos devuelve una o más variables dependientes. Todos los nombres que ustedes ven aquí son sinónimos del término función. Un sinónimo de función es una máquina funcional o simplemente una máquina. Otro nombre que se le puede dar a una función es un mapeo y otro nombre también es el de transformación. Todos estos se refieren o son nombres que se los da a funciones. Comúnmente, dentro de matemáticas usamos el término función. Sin embargo, en otras disciplinas y dependiendo de cómo se interprete a una función, se puede usar cualesquiera de estos nombres. Por ejemplo, en señales, en procesamiento de señales, uno
típicamente usa el término transformación. Cuando uno usa el concepto de funciones en software, habla de mapeos o mapeamientos. Y cuando uno intenta interpretar a una función como un elemento que hace algún procesamiento a la entrada para devolver a una salida, a eso es a lo que lo denominamos una máquina. Y justamente este concepto o esta forma de ver a las funciones es lo que se toma dentro de Machine Learning para que se denomine o para llamar al campo de esta manera. Entonces, Machine Learning hace referencia a funciones, al uso de funciones o a la construcción o aprendizaje de funciones. En este caso, ustedes tienen aquí algunas funciones vistas como máquinas. Por ejemplo, tenemos a una máquina que recibe una entrada y nos devuelve la misma entrada elevada al cuadrado. Esto significa que esta máquina recibe la variable X, hace algún proceso y producto de este proceso nos devuelve la misma variable pero elevada al cuadrado. Acá tenemos la máquina que nos permite devolver una sucesión, recibe un número entero n y nos devuelve el siguiente número entero. Acá tenemos una máquina que recibe un número real y nos devuelve pues siempre el valor de 2. Entonces en este caso las máquinas o el término máquina hace referencia a una función y justamente este es el nombre que se utiliza en el campo de la inteligencia artificial para referirnos a Machine Learning. ¿Qué es Machine Learning? En este caso, nosotros tenemos dos entradas, o más bien dicho, tenemos dos filas de números. Tenemos la fila de las entradas, que típicamente en matemáticas lo denotamos mediante la variable X, y tenemos las salidas, que típicamente se denotan mediante la variable Y. ¿Ok? Ustedes tienen la secuencia de entradas que son todos los números enteros, desde menos infinito hasta más infinito, y aquí simplemente hemos puesto una parte de esos números que van desde menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5, pero esta secuencia de números continúa, insisto, va desde menos infinito hasta más infinito, y aquí están las salidas correspondientes, ¿ok? Para menos 1, la salida es menos 1, para 0, la salida es 1, para 1, la salida es 3, para 2, la salida es 5, para 3, la salida es 7, para 4, la salida es 9 y para 5, la salida es 11. El problema en este caso consiste en determinar cuál es la relación que conecta estas variables de esta variable de entrada con esta variable de salida. Es decir, cómo obtengo la variable de salida en función de la variable de entrada. En este sentido, pues, ustedes pueden tratar de revisar brevemente estas secuencias de números y proponer una regla en base a estos ejemplos o a estas entradas y salidas que tenemos acá. Como ustedes son expertos en matemáticas, me imagino que no habrán tenido ningún problema en encontrar la relación, esta función f que dada la entrada nos permite devolver la salida, y esa función es 2 por x más 1, ¿ok? Lo que ustedes hicieron hace un momento, el hecho de tratar de encontrar esta función a partir de este grupo de entradas y sus respectivas salidas es lo que uno hace dentro de Machine Learning, ¿ok? Y esto es uno de los puntos importantes o esto es uno de los pilares importantes dentro de la inteligencia artificial. Entonces, Machine Learning se dedica a, en base a un conjunto de entradas y sus respectivas salidas, y algoritmos de Machine Learning buscan la función que conecta las entradas con la salida o la entrada con la salida en este caso, y de eso se trata pues Machine Learning. Pero claro, ustedes dirán, en este caso el problema es bastante simple, ¿no? Tenemos entradas bastante simples, las salidas se conectan con las entradas a través de una función lineal, no hay ninguna complejidad, entonces parecería que Machine Learning no hace nada sofisticado o no hay ninguna diferencia con respecto a la matemática tradicional. El problema está en que, claro, el ejemplo anterior es simplemente un caso didáctico para mostrar qué es lo que hacemos dentro de Machine Learning, pero en este caso, Machine Learning se ocupa de construir funciones que reciben como entradas elementos complejos, como en este caso imágenes, y donde el objetivo es devolver, por ejemplo, etiquetas
que nos digan qué elemento está contenido en esta imagen. Por ejemplo, la entrada de esta función es una imagen y a su vez esta función nos devuelve una etiqueta que nos dice que en esta imagen hay un rostro humano. En este otro ejemplo tenemos la imagen de una motocicleta. Esta función está especializada en clasificar imágenes como de rostros humanos o no de rostros humanos, y la respuesta que nos da esta función es que efectivamente aquí no existe un rostro humano. Entonces, en este sentido, pues el Machine Learning nos permite construir funciones. A esas funciones les denominamos algoritmos porque típicamente se escriben a través de scripts que se ejecutan en algún lenguaje o entorno de desarrollo de código, y donde estos algoritmos mejoran su desempeño a raíz de darles datos. Aquí tenemos una clasificación de los tipos principales de Machine Learning. Aquí no están todos los tipos de Machine Learning, pero sí los más importantes. Tenemos aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje por refuerzo. Ok, les voy a mostrar un caso típico de uso de Machine Learning que justamente tiene que ver con el tema de detección de rostros humanos, en donde vamos a poder observar de manera bastante simple el procedimiento que se sigue para construir funciones matemáticas que reciben como entrada imágenes y nos devuelven como salida un 0 o un 1. Un 0 si no hay un rostro humano en la entrada, o un 1 si existe un rostro humano en la entrada. Entonces, aquí tenemos lo que denominamos dentro de la computación un algoritmo, que para nosotros desde el punto de vista matemático no es otra cosa más que una función que va a recibir como entrada una imagen en color. A esta imagen la vamos a denotar mediante la variable X, y una salida que la denotamos mediante la variable Y. ¿Cómo podemos construir nosotros este algoritmo? Bueno, tenemos dos alternativas. La primera es crear manualmente esta función o este algoritmo o programa, o lo segundo es crear o aprender esta función, o en definitiva, usar Machine Learning para construir esta función. Aquí tenemos un posible programa que implementa la función que permite, dada una imagen, devolver esta imagen donde los rostros han sido detectados y se los encierra en rectángulos. Ok, esta función brevemente consiste en detectar formas redondeadas. Una vez que se encuentran esas formas redondeadas que corresponderían a candidatos a rostros, verificamos si dentro de esas formas redondeadas, dentro de cada forma redondeada, existen ojos, existe nariz y existe boca, y pues sabemos que un rostro, si tiene, o una forma redondeada, si tiene ojos, nariz y boca, pues correspondería a un rostro. Entonces, cuando haya un objeto redondeado que tenga ojos, nariz y boca, pues dibujamos un rectángulo alrededor del centroide de ese objeto, y eso nos indicaría que es un rostro humano. El programa, como ustedes pueden ver, parece bastante simple de implementar. Sin embargo, para los que son expertos en programación o para los que saben sobre todo de programación, se darán cuenta que escribir una función que detecte ojos, que detecte nariz y que detecte boca realmente es bastante complejo. Aparte de que tenemos algunos inconvenientes en este caso, ¿no? Otros animales, como por ejemplo un perro, un gato, también tienen ojos, nariz y boca, y nosotros estamos intentando construir un algoritmo que detecte rostros humanos. Otra característica de las fotografías que puede recibir este algoritmo es que no todas las imágenes que contienen un rostro humano muestran dos ojos. Por ejemplo, la imagen puede ser tomada de perfil, o puede haber un objeto que interrumpa la visión desde la cámara con un ojo, ¿no es cierto? Esto lo denominamos el problema de ocusión. Los rostros humanos tienen diferentes colores, tienen diferentes formas, y la textura que exhiben los rostros humanos en una imagen varía entre una imagen y otra. Cuando nosotros trabajamos con fotografías de entornos reales, pues la iluminación cambia entre una fotografía y otra. En unas existe mayor brillo, en otras existen menor brillo, y estos programas tienen que lidiar con esa variabilidad. Y también los rostros humanos no necesariamente están en posición vertical, pueden estar en un cierto ángulo, pueden estar horizontales, dependiendo de la orientación de la fotografía. Entonces, como ustedes ven en este caso, construir un programa que haga esta tarea de detectar rostros humanos de manera manual es complejo. En su lugar,
podemos usar Machine Learning, donde nosotros construimos un conjunto de datos de las dos clases que estamos interesados en detectar, de rostros humanos e imágenes que no corresponden a rostros humanos. Estas son las entradas y salidas de nuestro algoritmo. Las entradas son las imágenes, las salidas son las etiquetas de las imágenes, donde todo este grupo de imágenes son rostros humanos y todo este grupo de imágenes corresponden a imágenes que no son de rostros humanos. Con esto vamos a usar un algoritmo de aprendizaje o un algoritmo de Machine Learning que va a ejecutar un procedimiento y en función de eso nos va a devolver una función que va a recibir como entrada una imagen, en este caso una representación más compacta de la imagen, un vector que representa una imagen. Para quienes han trabajado con imágenes sabrán que las imágenes se representan mediante matrices, ¿no? Entonces la idea es reducir esta matriz a un vector, extrayendo ciertas características de esta imagen. Esta va a ser la entrada de nuestra función. Esta función lo que va a hacer es clasificarnos esta imagen representada mediante este vector como un rostro humano o no un rostro humano. En definitiva, esta función nos va a devolver un 0 o un 1. Un 0 si la imagen de entrada no contiene un rostro humano y un 1 si la imagen de entrada contiene un rostro humano. Esas funciones, esta función que está aquí puede ser, por ejemplo, una red neuronal artificial y de eso vamos a hablar brevemente. Ustedes saben que este cerebro humano o el cerebro humano está constituido por estas células llamadas neuronas y que el cerebro humano de un adulto tiene en promedio 86 billones de neuronas, es decir, 86.000 millones de neuronas. Aquí tenemos una neurona, un cerebro artificial o una red neuronal artificial, donde cada una de estas unidades se denomina una neurona, que es justamente lo que nosotros vemos aquí, y se denomina neurona artificial porque tiene una estructura inspirada en la neurona biológica. Aquí tenemos las entradas o las dendritas, acá tenemos el núcleo. En el núcleo se ejecutan los cálculos o los procesos químicos que permiten que esta neurona se active o no, y la señal de activación viaja por este axón. Este sería el equivalente al axón. De ahí el nombre de neurona artificial, y cuando uno interconecta neuronas artificiales forma lo que se denomina una red neuronal artificial, donde una forma simple de entender a una red neuronal artificial sería una especie de cerebro artificial. Estos son los pesos sinápticos, estos coeficientes de aquí son los que se denominan los pesos sinápticos. Bueno, esto, por supuesto, no es otra cosa más que una función matemática que nos permite calcular una probabilidad condicional de que la salida sea 1 dada la entrada. La entrada es una descripción de una imagen. La salida y igual a 1 y igual a 1 representa la imagen contiene un rostro. Entonces aquí estamos prediciendo la probabilidad condicional de que la imagen o la imagen X que estoy ingresando corresponda o no a un rostro humano, y eso se calcula a través de esta expresión donde los coeficientes beta 0, beta 1 y beta 2 son los pesos sinápticos de la regresión logística o de la neurona artificial. Si yo interconecto varias de esas unidades, como decía, tengo una red neuronal artificial, donde la salida de una red neuronal artificial no es otra cosa más que una función que tiene como entrada la salida de otra función y donde los Ws en este caso son las matrices de pesos de esta red neuronal. Entonces una red neuronal no es otra cosa más que una función compuesta. ¿Ok? Entonces, en definitiva, los algoritmos de Machine Learning no son otra cosa más que funciones matemáticas que se interpretan como grafos, como en este caso, pero en definitiva no dejan de ser funciones. Y en el caso de las redes neuronales artificiales, pues tengo diferentes arquitecturas, es decir, puedo implementar diferentes tipos de funciones matemáticas donde una arquitectura se usará para un problema determinado y cada tipo de arquitectura pues es aplicable a una familia de problemas, ¿no? Entrenar una red neuronal artificial no es otra cosa más, no puede ser visto como otra cosa más que ajustar los pesos sinápticos, y los pesos sinápticos pueden ser vistos como un conjunto de pericias. Es decir, aquí tenemos la red neuronal artificial. La red neuronal artificial recibe una entrada y tiene que devolver una salida, y yo tengo que ajustar estos pesos sinápticos para que la red neuronal devuelva las salidas deseadas. Cuando yo entreno una red neuronal artificial, defino números reales o
pesos de conexión entre las entradas y las neuronas de la capa oculta con la capa de salida. En definitiva, entrenar una red neuronal artificial es encontrar estos coeficientes que ustedes ven aquí, y eso se hace a través de un procedimiento denominado descenso de gradiente, ¿ok? Que probablemente quienes han utilizado redes neuronales artificiales habrán escuchado en algún momento. En definitiva, estoy construyendo una función. Una red neuronal artificial, entonces, es una función matemática compleja y aparte es una función matemática con diferentes niveles de composición. ¿Cómo puedo resolver entonces el problema de detectar rostros en una fotografía usando una red neuronal? Bueno, aquí tenemos ya una red neuronal entrenada. Aquí hemos definido una ventana. Una ventana es un arreglo que nos permite ver una porción de la imagen o ir procesando una porción de la imagen. Esta red neuronal artificial nos va a devolver un 1 o un 0. Un 1 si lo que ingresa aquí o la parte de la imagen que está vista a través de esta ventana contiene un rostro, y un 0 si la porción de la imagen esta vista a través de esta ventana no contiene un rostro humano. Y el procedimiento funcionaría más o menos de esta manera. Entonces, en este caso, le doy esta porción que está dentro del cuadro amarillo a la red neuronal. La red neuronal procesa esta imagen y, por supuesto, como no hay un rostro humano, devuelve un 0 y así sucesivamente avanza este procedimiento. Una vez que la red neuronal recibe una porción de la imagen donde contiene un rostro humano, la red neuronal predice un 1, lo cual significa que hay que dibujar un rectángulo y sigue procesando hasta que finalmente se termina de barrer toda la imagen, y de esa manera pues he construido yo un detector de rostros humanos, que es lo que se aplica cuando nosotros cargamos una imagen a una red social. En resumen, el problema de detectar rostros humanos puede ser resuelto de dos formas: de manera manual, construyendo este código o la función que nos permite mapear la entrada con la salida de manera manual, pero eso es un problema extremadamente difícil o complejo. O puedo usar también Machine Learning, por ejemplo, usando redes neuronales artificiales, donde yo simplemente le doy ejemplos de lo que son rostros humanos e imágenes de cosas que no son rostros humanos, y automáticamente Machine Learning se encarga de construir o entrenar, por ejemplo, una red neuronal artificial para resolver este problema. Machine Learning, con esta forma de construir soluciones, se aplica a diferentes escenarios. Simplemente los voy a ir listando rápidamente en honor al tiempo. Puedo construir funciones tan complejas que reciban como entradas datos de diferentes sensores ubicados en un vehículo, y donde la salida sea lo que debe hacer el acelerador o el freno y el ángulo de rotación del volante. Con esto puedo construir autos que se manejen a sí mismos. También puedo generar videos de manera artificial, ¿ok? También puedo construir sistemas que me permiten hacer un diagnóstico médico de manera automática. En este caso, recibo una imagen de manchas en la piel y el algoritmo me predice si esta es una mancha que califica como maligna o benigna. Si es maligna, me dice potencialmente qué tipo de patología puede haber en esta imagen. Puedo también construir sistemas de producción automática de comida, donde desde la recepción del pedido, la elaboración del plato y la distribución son hechos de manera automática. En la Internet, Facebook, Instagram, Google, es decir, la mayor parte de dominios o páginas dentro de la Internet usan alguna aplicación de Machine Learning. Cuando ustedes le hablan a su teléfono, ahí también hay una función que recibe como entrada su voz y devuelve o ejecuta una acción. Los asistentes de casa también usan inteligencia artificial. Tenemos aplicaciones curiosas, como por ejemplo FaceApp o Reface, en donde uno carga una imagen y, por ejemplo, FaceApp le muestra la imagen cómo luciría envejecida, o acá yo puedo incluir mi rostro dentro de una escena de alguna película. Esto se lo hace con inteligencia artificial. Puedo generar texto también de manera artificial. O puedo desarrollar sistemas de reconocimiento de gestos o prótesis de mano. De hecho, en este campo nosotros hemos desarrollado una interfaz humano-humano que lo que nos permite es a una persona, le permite controlar los movimientos de la mano de otra persona, y en el medio hay un algoritmo de inteligencia artificial que interpreta los movimientos que hace la mano de la persona que controla. También podemos desarrollar
prótesis de mano. También se utilizó para predecir la evolución de los casos de COVID. Se puede también utilizar para detectar si una persona viste o no viste cámaras. El distanciamiento físico en la pandemia de COVID es otra de las cosas que se pueden analizar usando inteligencia artificial. También puedo construir algoritmos que, dada una pieza musical, me permite separar el bajo, la voz, los tambores y los otros instrumentos que están presentes en esta pieza musical. Probablemente ustedes también habrán visto que se generan hoy por hoy fotografías de personas que nunca existieron. Es decir, la fotografía contiene un rostro, pero este rostro no corresponde a ninguna persona que ha existido. Esto es una fotografía generada de manera sintética. Esto es otra aplicación dentro de inteligencia artificial. Hemos desarrollado algoritmos que son capaces de vencer a humanos en ciertos juegos. El último algoritmo fue el creado por DeepMind, que venció a Lee Sedol, el campeón del juego del Go. Uno de los últimos avances es predecir la estructura tridimensional que tiene una secuencia de aminoácidos. Esto lo hace AlphaFold número 2. Podemos también entrenar a robots para que desarrollen una tarea en particular. Podemos también desarrollar software con inteligencia artificial. En este caso, bueno, probablemente muchos de ustedes o algunos de ustedes habrán tenido problemas para crear programas cuando recibieron programación, pero ¿qué tal si yo le doy al programa simplemente una descripción de lo que yo quiero que haga y el algoritmo automáticamente se encarga de predecir las líneas de código que deben ejecutar la tarea que le estoy dando? Bueno, esto hace Copilot, y Copilot es un producto de software desarrollado por OpenAI, GitHub y Azure. GitHub es un repositorio donde normalmente la gente deposita código. OpenAI es una empresa que se dedica a desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial, y Azure es una filial o es una compañía o es un producto, más bien dicho, de Microsoft. Entonces aquí tenemos a tres grandes unidos para desarrollar soluciones tan novedosas como estas. Con esto concluyo. Ustedes han visto en este caso entonces que la inteligencia artificial o uno de los problemas de la inteligencia artificial es el machine learning, y el machine learning se encarga de construir funciones que desarrollan tareas complejas en base a conjuntos de datos. Esta solución es tan poderosa que de hecho es una de las catalizadoras de la cuarta revolución industrial. Hemos pasado por 3 revoluciones industriales, estamos en la cuarta revolución industrial, y la inteligencia artificial es, insisto, la catalizadora de esta cuarta revolución industrial. Con esto quiero que entiendan la importancia que tiene este campo y esta disciplina. ¿Qué podemos nosotros hacer con inteligencia artificial y en general en la industria de software en el Ecuador? Bueno, podemos nosotros apostarle como país a producir justamente software. ¿Por qué? Porque para producir software nosotros necesitamos simplemente ideas y un computador, y cuando juntamos estas dos cosas tenemos aplicaciones de software que pueden ser vendidas no solo dentro del país, sino fuera del país, y de esa manera nosotros podemos tener una economía que no solamente dependa de materias primas, sino de productos de valor agregado, y en este caso pues de alto nivel. Y justamente uno de los productos de software, o una de las cosas o una de las formas de desarrollar software, es usando inteligencia artificial. El mensaje final que les doy es: inteligencia artificial no es solamente programación, inteligencia artificial es matemáticas aplicadas sobre todo, y esas matemáticas, obviamente esas funciones que construimos, necesitamos programarlas. Ahí entra la parte de programación. Entonces, espero que con esto haya quedado claro que lo que construimos dentro de inteligencia artificial son funciones, y con esto pues tengan una nueva perspectiva de este campo. Como les dije, pues mi nombre es Marco Benalcázar. Si tienen alguna inquietud, estaré gustoso en responderles. Muchas gracias por el tiempo. Si quieren estar conectados con redes sociales, en LinkedIn me pueden seguir a través del enlace de este código de barras, o en Twitter a través de este nombre de usuario. Muy gentiles. Muchas gracias. A continuación, vamos a dar paso a las preguntas que tenemos por parte de los asistentes. Muy buenas tardes. Tenemos algunas preguntas, doctor Marco. Nos pregunta Diego,
¿Cuáles son las limitaciones de la inteligencia artificial? Excelente pregunta. Como ustedes han visto, la inteligencia artificial es en definitiva construir funciones matemáticas que simulan ciertos aspectos de la inteligencia humana. Una de las partes importantes que limitan el desarrollo de la inteligencia artificial son los avances matemáticos. En este punto, quisiéramos que la inteligencia artificial no simule una sola capacidad, una única capacidad de inteligencia humana, sino que un mismo algoritmo haga lo que hace el cerebro. A través del cerebro nosotros vemos, caminamos, planificamos, en nuestro cerebro está representado el conocimiento. Entonces nosotros quisiéramos que una única función matemática ejecute todas estas tareas. El tema o el reto está en que la matemática que nosotros tenemos hasta ahora no nos permite hacer eso con una sola función. Y por eso es que ustedes van a ver diferentes algoritmos propuestos para diferentes problemas. Es decir, un algoritmo lo diseñamos para que reconozca la voz en los teléfonos, otro algoritmo para que reciba como entrada imágenes y así sucesivamente, ¿no? Y ni se diga, pues, si queremos que algunas consecuencias de la inteligencia humana sean replicadas por la inteligencia artificial, como por ejemplo la conciencia o los sentimientos, ¿no? En este caso, pues, necesitamos primero una definición concreta de lo que es conciencia. Eso todavía no lo tenemos. Y por otro lado, necesitaríamos herramientas matemáticas muy complejas para poder simular, por ejemplo, que un algoritmo, que un computador sea consciente. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Gerardo. Dice, ¿Machine Learning se puede aplicar en la invención de servomotrajes o servoesqueletos? Es una excelente pregunta igual, porque una de las cosas que se tienen cuando uno está en diferentes disciplinas es, ¿puedo yo usar inteligencia artificial en este campo? La respuesta es, en tanto en cuanto ustedes tengan datos de entrada y de salida para el problema en el que ustedes están intentando aplicar Machine Learning, pueden aplicar Machine Learning. La parte importante o la parte esencial para usar inteligencia artificial en general es contar con datos. Gracias, doctor. Y tenemos la última pregunta de John. ¿Puede llegar a ser peligroso el uso de inteligencia artificial? Es una excelente pregunta nuevamente en este caso. La inteligencia artificial, yo siempre suelo compararla como un cuchillo, ¿no? Un cuchillo es una tecnología bastante básica que la humanidad la tiene por ya varias centenas de años. Y un cuchillo, pues ustedes saben que puede ser algo que nos da cosas positivas y cosas negativas. Si un cuchillo lo usamos de la forma correcta, pues nos sirve para preparar alimentos, de esa manera nosotros no nos morimos de hambre, etcétera, ¿no? Es decir, nos da en este caso un beneficio. Pero un cuchillo también puede ser usado o utilizado como una arma para atentar contra la integridad de otra persona. En este caso, el cuchillo es malo. En el mismo sentido, la inteligencia artificial junto con otras tecnologías puede ser vista como un cuchillo. El mensaje que quiero dar con esto es, depende del uso que se lo dé. La física nuclear es un ejemplo justamente de una disciplina del conocimiento donde bien usada pues permite generar energía eléctrica, donde usada de manera incorrecta permite construir armas que en su debido momento causaron una gran destrucción y miles de muertes. En ese sentido, la inteligencia artificial es como eso. Si yo la uso para generar soluciones con un impacto positivo, pues va a ser beneficiosa. Pero la inteligencia artificial también puede ser parte de, por ejemplo, armamento, y en ese caso, pues evidentemente la inteligencia artificial va a causar daño. Esto dejando de lado la parte futurista de la inteligencia artificial, donde la pregunta es, ¿qué pasa cuando la inteligencia artificial llegue a ser tan o superior en inteligencia o superior en capacidades a la inteligencia humana? Eso es un campo donde todavía no conocemos, no tenemos respuestas concretas, no tenemos respuestas científicas y todo lo que existe es mera especulación. Pero todo dependerá, o el futuro dependerá de lo bien o mal que usemos siempre la tecnología disponible, y en ese sentido la inteligencia artificial no es distinta a los usos que podemos dar a cualquier otra tecnología. Doctor, otra preguntita más tenemos de Janet. ¿Cuál es el perfil profesional que se requiere para ser parte de su grupo de investigación? En general, para trabajar dentro de inteligencia artificial necesitamos, en materia de conocimientos, necesitamos saber matemáticas, y con matemáticas me refiero a probabilidad, álgebra lineal
y cálculo diferencial. Esos tres elementos son esenciales para trabajar dentro de inteligencia artificial. Y aparte, pues por supuesto, necesitamos poder hacer programas, es decir, código, en algún framework o en algún lenguaje de programación. Pero antes que todos estos requisitos, pues siempre lo que se requiere es ganas, ¿no? Ganas, motivación de trabajar en un campo que, como les dije anteriormente en la charla, tiene ya un pasado importante, tiene un importante presente también y sobre todo un futuro prometedor. Este es un campo en donde se han roto los paradigmas. Aquí ustedes ven a personas muy jóvenes proponiendo algoritmos que han revolucionado la parte industrial y ya se han roto los paradigmas o los prototipos que antes se tenía que una persona que produce un gran cambio o un gran impacto dentro de una disciplina, normalmente es una persona que ya tiene muchos años trabajando en el campo y típicamente tiene canas, ¿no? En este caso son jóvenes los que desarrollan soluciones innovadoras y de gran impacto en la sociedad, ¿no? Entonces, desde ese sentido, pues las ganas, la motivación es importante y los elementos técnicos que ya indiqué anteriormente. Le agradezco, doctor, por solventar las dudas e inquietudes de la comunidad universitaria. Muy gentiles a ustedes por la invitación. Ha sido un honor y un placer hablar de estos temas. Siempre falta tiempo para hablar de estos temas interesantes, pero bueno, les compartí los canales de comunicación a través de los cuales podemos estar conectados y les invito siempre a revisar en general en la web de nuevos avances de inteligencia artificial. Insisto, este es un campo en donde hay mucho presente y mucho futuro, así que pues todos invitados a enterarse más de inteligencia artificial. Muchas gracias y que tengan una buena tarde, un buen día también. A continuación, vamos a realizar la entrega de un reconocimiento al doctor Marco Benalcázar por su conferencia disertada por parte de la ingeniera Lisette Silva. Agradecemos la participación del doctor Marco Benalcázar por compartir sus conocimientos que fortalecen a la comunidad universitaria de la ESPE, para lo cual voy a presentar el certificado y dar lectura del mismo. La Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE de Latacunga, Jefatura de Investigación y Vinculación, confiere el siguiente certificado al doctor Marco Benalcázar por haber participado en calidad de ponente durante el Congreso Multidisciplinario Internacional por la conmemoración de los 38 años de creación de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE de Latacunga. Latacunga, 2 de agosto de 2022. Firman Milder Beltrán, MSC, Teniente Coronel de Estado Mayor, Director de la sede Latacunga. El ingeniero José Buccelli, Jefe de Investigación y Vinculación. Gracias. Muchas gracias, muy gentiles nuevamente por haberme invitado. Me pidieron compartir las redes sociales del laboratorio, les he compartido a través del chat de Zoom. Pueden acceder a esa página de Facebook y a través de ese canal pues acceder a los otros canales que tenemos disponibles. Nuevamente, muchas gracias, muy gentiles por la invitación. Será un gusto nuevamente acompañarlos en una próxima oportunidad.